Por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Hola gente retro, aquí Optimus Retro. No vamos a reseñar el juego Street Fighter 2 Hyper Fighting, que es el que están viendo en pantalla. De hecho es mi placa Champion Edition, pero convertida a Hyper Fighting. Y no lo vamos a reseñar porque no se trata de eso este video, a pesar de que en diciembre de este año se cumplen 30 años de haber sido lanzado este juego a las arcades. 9 meses después de que fue lanzado Champion Edition. Muy poco tiempo, ¿no? Y este video toma mucho de los hilos de hace 30 años de cuando se lanzó el juego. Que veíamos muy pocas placas, sí, muy pocas máquinas, pero variaba la velocidad de un lugar a otro. Y yo decía, en mi caso muy personal, ¿por qué en un lugar el juego corre un poco más rápido y en otro corre un poco más lento? Y es una cuestión técnica y de otros factores. Recordemos que el sistema CPS-1 fue lanzado en 1988 y contaba con ese cristal de cuarzo de 10 MHz hasta 1992, cuando se lanzó la placa Dash, con la que mucha gente entre comillas dice que se lanzó Champion Edition. Pero ¿qué creen? Yo tengo mi placa, que es esta, que es la primer placa que se lanzó para Champion Edition. Cuando tú enciendes tu placa, aparece la fecha de producción del juego, la fecha de la última programación. Posteriormente se lanzaron varias versiones, mejoras pequeñas, detallitos pequeños, pero que no cambiaba radicalmente la programación principal. Siempre he tenido la concepción de que Capcom, al terminar Champion Edition y al ver su juego 2 o 3 meses modificado en las versiones bootleg, lo que ya platicamos hace rato, decidió empezar a trabajar en la versión Hyper Fighting, pero técnicamente se topó con un pequeño problema: su reloj de cuarzo a 10 MHz no le daba para más la velocidad del juego. Necesitaba cambiar ese cristal a 12 MHz, es decir, un 20% más. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que mandó al departamento técnico, al departamento de hardware, a que modificaran eso, quitar ese reloj de cuarzo de 10 MHz al de 12 MHz para lograr la velocidad Hyper Fighting o Turbo. Y retomando lo que les decía hace rato, las primeras placas, al menos lo puedo decir desde mi experiencia, las primeras placas, la primera remesa, salieron a 10 MHz, como la que yo tengo. Pero unas semanas o meses después de la producción de las placas Champion Edition, se adicionó el reloj de cuarzo a 12 MHz, pero ya estaba lista para los juegos futuros, entre ellos Hyper Fighting. Capcom lanzó los 3 chips de manera oficial para que los poseedores de las placas Champion Edition pudieran convertir su placa a Hyper Fighting. Es un proceso muy sencillo, de hecho te vendían los 3 chips y una hoja de instrucciones, nada del otro mundo, y ya podías tener tu juego convertido Champion a Hyper Fighting. La situación radica en que si tú tenías, como en mi caso, una placa a 10 MHz, el juego corre un poco más lento que una versión original de fábrica, y me refiero a original salida de la planta a 12 MHz. Y esta versión que yo tengo, por cuestión de hardware, sería un 10% menos de velocidad comparado con la versión original salida de la planta de estas placas, de donde se maquilaban. Esa parte es entendible y Capcom lo sabía perfectamente bien, y de hecho la empresa nunca lo mencionó. Tan fue así que siempre se quedó callada con ese aspecto. Sí, efectivamente, mi placa corre a 10 MHz por el oscilador de cuarzo a esa velocidad. Ahora que le puse los chips de Hyper Fighting nuevamente, pues corre más rápido, pero le falta ese 10% para alcanzar la velocidad original concebida por los diseñadores del juego. No tiene el foie, por llamarlo así, o no tiene la galleta de ese 10% que da el oscilador a 12 MHz. Eso por la parte técnica, que ya tenemos muchos muy claro. Pero hay otro aspecto muy importante y hay que decirlo: los emuladores. Miren, hay muchas personas desde que empezó el asunto de mame que juegan todos estos juegos desde mame. Y afortunada o desafortunadamente, digo afortunada porque es mi padre poder jugar tus juegos favoritos en esa plataforma, pero desafortunadamente no siempre corren los juegos como fueron concebidos. En el caso de Hyper Fighting, y está demostrado técnicamente, si lo juegas en mame, corre mucho más rápido que la versión original.
Y creen las personas, cree la gente que así debe de correr el juego. Y cuando se topan con un juego como este o el original salido de fábrica, piensan que está más lento. He estado dejando correr el Attract Mode, es decir, la presentación del juego, con una intención muy específica, para que te fijes la velocidad como corre precisamente el Attract Mode, que se supone que es para atraer a los videojugadores y ver la característica principal del juego, que es la velocidad. Pero si eres muy observador, te darás cuenta que trae la misma velocidad que Champion Edition. No sé qué pasó ahí, técnicamente sí lo sé. Los programadores no activaron la velocidad Hyper en el Attract Mode. ¿Por qué? La verdad no lo sé. Pero eso era de cajón, era obligatorio para que los chavos en ese entonces viéramos la velocidad del juego. Pero ve, corre a la misma velocidad de Champion Edition. Pero ¿qué pasa cuando ya le damos crédito? Te vas a dar cuenta que el juego corre mucho más rápido que en Attract Mode. Ahí está. Y eso que esta versión es un 10% inferior en velocidad a la versión original salida de fábrica con el oscilador a 12 MHz. Pero es un detalle muy importante. Entonces cuando las personas convierten su placa como yo lo hice y ven el Attract Mode, se quedan, no manches, no funcionó. Sí cambió los colores y todo, pero no manches, está muy lenta. No, es que ese detalle muchas personas lo omiten. Pero aquí está la velocidad real de mi conversión a 10 MHz. ¿Se puede cambiar el oscilador? Sí, sí se puede. Puedes comprar tu oscilador en cualquier tienda de electrónica que lo vendan igualito. En mi caso no tengo la intención de hacerlo. No me interesa. No es algo que yo necesite. Pero si tú eres quisquillosa, lo puedes hacer. Puedes comprar tu oscilador y si tienes conocimientos básicos de soldadura para de soldar y soldar bien, hazlo. Y ya puedes correr tu Hyperfighting como debe de ser a 12 MHz y un 10% más de velocidad de la que yo tengo aquí. Tenía mucho tiempo de querer hacer este video, abonar un poco a la discusión entre maquineros, poseedores de máquinas arcade, de placas arcade, para la cuestión de los 10 o 12 MHz en la versión de la placa CPS-1, que posteriormente ya se llamó CPS-1 Dash, a 12 MHz su oscilador de cristal. Y es muy padre porque a mí me gusta este mundo, me encantan las máquinas arcade y es muy sensacional para mí y para muchas personas que jugaron videojuegos en esa época poder hablar de estas cosas. Y este video es para todo tipo de personas, para los que nunca han tenido una placa de arcade, para los que quizá la puedan conseguir posteriormente o quizá para los que no los acaban de las máquinas jugando una y otra vez este tipo de juegos que son una delicia. Y como siempre, si este video te gustó, dale like y si no, pues ya sabes, la manita abajo. Suscríbete al canal, activa la campana para que te lleguen avisos de mis videos nuevos. Checa los anteriores, quizá haya alguno que te pueda gustar. Yo soy Optimo Retro, que pases un excelentísimo día y nos vemos en la siguiente. Bye. Uno quedará en pie y el otro caerá.